Ya, chiquillos, vamos a continuar con la materia. Estábamos viendo un libro de geología estructural. Esta parte es como la introducción del libro, pero que entrega mucha información útil. Un geólogo que trabaja en minería, bien como geólogo de minas o de exploración, tiene forzosamente que ser alguien que sepa entender las relaciones entre los diferentes elementos geológicos en juego, dado que la conexión de dichos elementos suele venir dada por la estructura. Huelga decir aquí que sin geología estructural se pueden hacer bonitos cortes o diagramas en 3D, a su vez bonitos colores. Sin embargo, dado que el negocio de una empresa minera radica en la venta de minerales y no en las artes plásticas, mejor que quienes ingresen en esta industria posean reales y sólidos conocimientos de geología general, petrografía, mineralogía y, por último, clave para entender realmente un cuerpo mineralizado en el espacio, geología estructural. Agreguemos a esto la tectónica como planteamiento estratégico básico en cualquier campaña de exploración. Otro campo crucial que tiene que ver con la geología estructural es la estabilidad de los macizos rocosos. Hemos visto hasta aquí que la geología estructural juega un papel determinante en la exploración de cuerpos mineralizados, pero esta cumple otro papel también crucial en las explotaciones mineras: la determinación de las condiciones de estabilidad de un macizo de rocas. Hablamos aquí de los problemas que pueden presentarse en los bancos de explotación en una mina a cielo abierto o en las galerías y cámaras de explotación en una mina subterránea. Nada podría ilustrar mejor en este preciso momento una foto de mayo del 2013. Yo la presenté el año 2013 cuando ocurrió esto a los alumnos que teníamos. La importancia de controlar los problemas de estabilidad en una mina que el deslizamiento de rocas acaecido en Bingham Canyon, Kennecott, Utah Copper. Entonces, miren el deslizamiento que ocurrió en ese rasgo. Ahí están los bancos, ¿se dan cuenta? Miren cómo cayó esta cuestión. ¿Ya? Y fue casi de un momento a otro, ¿eh? Hubo material que estuvo cayendo durante un tiempo antes, que lo que le decía yo que eh, te indica que hay una inestabilidad que está provocando esa caída de material, porque hubieron varios movimientos previos leves. Entonces, como hubieron esos movimientos leves previos, sacaron todos los camiones de esta zona, donde podía ocurrir un desmoronamiento. Esto que ustedes ven que se comporta como tierra, no es tierra, pues todo esto es pura roca. Pero cuando ocurre un deslizamiento de esta magnitud, por sólido que sea la roca, se comporta como que fuera un líquido, si se dan cuenta. Esto es una foto real, ¿ya? Nada podría ilustrar mejor la clave, ¿cierto?, de la importancia de estudiar la geomecánica de las rocas a través de la geología estructural, que esta foto, ¿cierto? Aquí se produjo una estabilidad en mayo del 2013 en, en la Bingham Canyon, Kennecott, Utah Copper, el miércoles 10 de abril del 2013. Kennecott es el segundo mayor productor de cobre en los Estados Unidos, cubriendo casi una cuarta parte de las necesidades de cobre del país. O sea, una mina enorme, ¿ya? El deslizamiento de rocas de Bingham Canyon, el 10 de abril de 2013, note el color ocre del material, típico de la zona de Gozán del yacimiento. Un color terroso, ¿cierto? La empresa Kennecott Utah Copper explicó que el deslizamiento movió más de 165 millones de toneladas de material. 165 millones de toneladas de material. Y estima que su producción de cobre extraído y refinado en el 2013 será un 50% más bajo de lo previsto, obviamente, excepto por ese deslizamiento que paró la explotación por un buen tiempo. El deslizamiento de Bingham Canyon es espectacular y en ese sentido poco común, lo cual no significa que problemas equivalentes pero de menor escala sean raros en las minas a rajo abierto. Por el contrario, son más comunes de lo que cualquiera podría pensar, solo que a una escala que no suele impresionar o causar graves pérdidas económicas.
como en este caso. Aquellas empresas que por su tamaño o capacidad económica no pueden costear un staff de especialistas en geotécnica o geomecánica, pueden suplir estas necesidades con un trabajo geológico llevado a cabo adecuadamente para detectar zonas inestables, o sea, zonas de fallas, zonas de diaclasas, zonas de cortes. Este trabajo puede ser tan simple como la medición de direcciones y buzamiento de las fallas, ¿cierto? De las fallas o diaclasas, que pudieran dar lugar a la generación de deslizamientos en cuña u otros equivalentes. Les voy a mostrar una imagen de cuáles son los deslizamientos típicos ya en minería a cielo abierto. ¿Ya? Voy a cerrar esto y le voy a abrir otro Power, después volvemos a esto. Voy a cerrar esto como les dije, voy a abrir otro Power, que es el que tengo acá. ¿Dónde está? Pero un poquitito, ya voy a parar esta cosa mejor. Grabar. Comparto. Esto lo estoy viendo con los niños de método de explotación ahora. Y justo coincide con lo que estamos viendo ahora. Ahí están los típicos zonas de banco que puede tener fallas. Aquí tengo fallas paralelas a la cara del banco, aquí también. Acá con manteo opuesto, fallas con manteo opuesto, igual acá, igual acá. Aquí tengo fallas que son paralelas a este perfil, no se ven. Por ejemplo, si esta es la cara del banco y esta es la otra cara del banco, suponiendo esta y esta es la cara de un banco, esta es la otra, entonces las fallas ahí están así, paralelas al corte, paralelas a este corte, entonces por eso no se ven. Entonces puede ocurrir una cosa que se llama talud sometido a rotura en cuñas, ¿ya? Que lo voy a mostrar ahora. Entonces, estos son típicas fallas que ocurren en los bancos. Por ejemplo, esta, que cuando la falla corta de forma en 90 grados a esta cara del banco, ¿se dan cuenta? Entonces esta falla es paralela a la cara del banco y puede producirse este deslizamiento del banco. Esta sería la cresta del banco. Puede ocurrir esta otra que está acá, que es el modo tipo cuña. Para eso, para prever eso, tengo que darme cuenta que aquí hay una falla que sigue para allá, esa falla. Y esta falla viene por acá y sigue para acá. Entonces, al juntarse esas dos fallas, al cortarse, se produce una zona de debilidad que es una zona de cuña, que puede caer de esta forma. Entonces, obviamente esto lo tengo que apernar, ¿cierto? Tengo que colocar pernos ahí antes de que caiga, para que no caiga esa falla tipo cuña. A eso se refiere. Entonces, esa es la falla tipo cuña. Y la otra falla común, esta que está acá, que es la falla que ocurrió ahí en la mina Birmingham, modo circular. ¿Se dan cuenta? Modo circular. Claro que la falla fue enorme, sí, no el tamaño de un banco. Esto es una caída de 15 metros, pero la otra es de 500 metros. Pero el modo de ruptura es modo circular, siendo todo esto roca. Entonces que hay como una falla curva, ¿se dan cuenta? Donde el material puede salir por acá porque justamente sale de la cara del banco. Y esta es otra forma típica de derrumbe en cielo abierto, que es cuando las fallas, fíjense que hay una, dos, tres, cuatro, cinco fallas que son paralelas a la cara del banco. Son paralelas a la cara del banco. Entonces se produce la falla tipo toppling o volteo. ¿Ya? Por eso es tan importante conocer la geomecánica, la calidad del macizo rocoso. ¿Ya? Entonces, eso les quería mostrar. Ahora voy a salir de acá y vuelvo a lo que estábamos viendo.
Entonces estábamos recién leyendo, ¿cierto? Esta parte. Dice, este trabajo puede ser tan simple como la medición de direcciones y buzamientos, o manteos, ¿cierto?, de fracturas, fallas y diaclasas, que pudieran dar lugar a la generación de deslizamientos en cuña u otros equivalentes. Por su parte, las galerías y cámaras de explotación son especialmente vulnerables a problemas de estabilidad, o sea, se refiere a la estabilidad en minería subterránea. Problemas de estabilidad inducidos por la fracturación. En la medida que yo voy sacando, socavando una mina subterránea, voy cambiando los esfuerzos naturales. Entonces se habla de esfuerzos inducidos. Esos esfuerzos inducidos pueden provocar derrumbes, ¿cierto?, en minería subterránea. Por eso es tan importante, ¿cierto?, conocer la geomecánica del macizo rocoso. Por eso dice, por su parte, las galerías y cámaras de explotación son especialmente vulnerables a problemas de estabilidad inducidos por la fracturación. De ahí que una cartografía estructural detallada de las fallas y diaclasas sea esencial para determinar zonas particularmente peligrosas. Ahí están mostrando una sección vertical de parte del techo, ¿ya?, de una galería en una mina. Entonces este es el techo de una galería, la parte del techo, y hay varias fallas ahí, ¿cierto? Aquí se está formando una cuña, se dan cuenta, ese material puede caer en cualquier momento. Acá hay otra falla y dos fallas más que también puede hacer que este material caiga. Falla tipo cuña nuevamente acá, acá también. Acá no es tipo cuña, es más grande todavía. Aquí se podría decir que una falla tipo cuña. Entonces uno debe conocer, y primero mi primera forma de conocer en minería subterránea, ¿cierto?, es mirar bien el techo, mirar bien las cajas para darme cuenta si hay posibles fracturas o fallas que puedan desencadenar una caída de material. Entonces ahí tengo una sección vertical de parte del techo de una galería en una mina subterránea fuertemente fracturada, ilustrando la secuencia de caída de bloques. Entonces lo primero que va a caer acá es el 1, después le va a seguir el 2, después el 3, después el 4, el 5 y después el 6. Paso 1, cae el bloque A. Paso 2, cae el bloque B. Paso 3, el bloque C. Paso 4, cae el bloque D. Y paso 5, cae el bloque E. Está acá. Y finalmente cae el bloque F. Paso 6, el bloque F gira a la derecha y cae. Adaptada por Federal Highway Administration. Ahí tengo una mina, varias fotos. Voy a agrandarlo para que se vea. A ver, ¿cómo era que se agrandaba esta cuestión? A ver. No me acuerdo cómo se agrandaba. Tengo que agrandarlo antes y compartirlo. Ya, bueno, ahí se ve material que cayó arriba de un LHD. ¿Ya? Entonces, si había alguien manejando este equipo, murió, obviamente, ¿cierto? Aquí hay caída de material también. Acá el geólogo está mostrando una falla, una zona de falla, donde se forma eso, típica zona de harina, se llama harina de falla. Entonces, cuando dos caras están tocándose con mucha energía, se forma como una harina ahí, porque se tiende a moler esa zona que está en contacto. Los derrumbes y deslizamientos detienen los trabajos en una mina, y eso significa pérdidas económicas, que incluso pueden llegar a ser humanas, si hay personal trabajando en las zonas afectadas. Un control estructural de las labores mineras por parte del geólogo ayuda a prevenir estos problemas. Bueno, los encargados de conocer cómo se va a comportar el macizo rocoso en una mina son los geomecánicos, que generalmente son ingenieros civiles de minas que se especializan en la geomecánica. Propósitos de este libro: sobre laboratorios, software y botas de campo. Esta obra nace del clima de preocupación que induce al constatar que de manera progresiva se van perdiendo habilidades geológicas de campo, o sea, de terreno. Hay quienes opinan que la geología es una ciencia tan respetable como cualquiera. En nuestra opinión, si bien es cierto que en la geología concurren elementos propios de una ciencia, voy a repetir eso, en nuestra opinión, si bien es cierto que en la geología concurren elementos propios de una ciencia, no lo es menos que existe una parte muy importante de la geología que tiene que ver más con un oficio que con otra cosa.
Se puede ser un genio de las matemáticas con 22 años y mucho menos, pero con esa edad en geología, por más buen alumno que usted sea o haya sido, no se pasa, no se pasa en el fondo de ser un aprendiz, ¿cierto? Porque no tiene muchos años de circo en terreno. Es lo mismo que un piloto comercial, ¿cierto? Puede haber sacado excelentes notas en la Santa María como piloto comercial, pero si no tiene muchas horas de vuelo, no tiene mayor experiencia. Nos hablamos de que un piloto tiene que tener a lo menos unas 2.000 horas de vuelo para recién hablar de que tiene experiencia. El geólogo se hace con los años, se hace al estudiar montes y cordilleras, con el entender y medir estructuras, al reconocer e interpretar rocas y minerales, las formas de paisaje, etc. Da la impresión que a veces, da la impresión a veces que el laboratorio, con medios cada vez más sofisticados, como por ejemplo los software, va reemplazando el interés de los alumnos por el campo o por el terreno. Lo mismo se puede decir con el frenético avance de la informática, tanto a nivel de hardware como de software. Por ejemplo, hoy en día, gracias al TRIM, podemos contar complejas historias impensables hace unas décadas atrás sobre la evolución en el tiempo y el espacio de una humilde sobre la evolución en el tiempo y el espacio de un humilde circón, o con una platina enfriadora calentadora en el microscopio relatar la vida y milagros de un fluido que quedó atrapado en una microscópica inclusión dentro de un cristal de cuarzo o calcita. Ahí están mostrando cómo están estudiando geología, pero a partir del computador. Dice, aquellos buenos tiempos cuando los geólogos trabajábamos al aire libre. Lo mismo con los mineros metalúrgicos, ¿cierto? O con los ingenieros de mina, también nuestras carreras son muy de terreno. Entre más experiencia tengamos, por ejemplo, en terreno por eso es tan importante la práctica, ¿cierto? Entre más experiencia tengamos en terreno y más años, por ejemplo, yo no podría estar enseñándole lo que le estoy enseñando si yo no hubiera tenido terreno, ¿ya? ¿Cómo le enseño de minería si nunca estaba en una mina? Es lo mismo. Pero, ¿y las técnicas campo? ¿Somos mejores hoy analizando pliegues o fallas que ayer? Si esto es así, y es dudoso, el progreso ha sido bastante menos vertiginoso por no ser nulo. Y si no se progresa, en el fondo se retrocede. ¿Qué pasa cuando yo tomo un geólogo que se ha especializado en mucho software, pero después lo lleva a terreno? Es capaz de interpretar y ver. Por ejemplo, la primera vez que hice mi práctica en la mina del Teniente, estaba viendo una calle en el nivel de producción de un panel caving. Como nunca había estado en un panel caving y tenía muy poca experiencia, era mi primera práctica, yo pensaba que lo que estaba viendo era lo que estaba viendo en ese instante era el macizo rocoso. Y no era el macizo rocoso, era puro chocolate. O sea, era perno, malla y chocolate. Ni siquiera sabía que había perno y malla detrás de este chocolate. Yo juraba que eso era parte del cerro. Entonces eso se adquiere solamente con la práctica. Se tiene que ir afinando el ojo. Queremos ofrecer un manual sobre geología estructural aplicado al mundo de la minería, tanto en su vertiente del trabajo cotidiano, en las labores mineras, como a la exploración. Pensamos que la geología estructural juega un papel crítico en estas materias, y es así como queremos contar algunas cosas que pueden ser de utilidad para los geólogos que se vayan a incorporar a la minería o trabajen en ella. Este no es un manual para especialistas, y está dirigido principalmente a los jóvenes y no tan jóvenes que empiezan su carrera en el mundo de la minería o que ya trabajan para empresas pequeñas o medianas que no pueden costearse el tener un especialista en geología estructural o geotecnia. Lo mismo decimos sobre la exploración en empresas de diverso tamaño. Aunque la geología estructural no puede pretender resolver por sí sola los múltiples aspectos del mundo de la geotecnia, sí puede ayudar a entender que sectores de un macizo de roca pueden presentar más riesgos que otros. ¿Y por qué? En muchos casos la medición sistemática de estructuras, fallas y diaclasas y su análisis mediante algún tipo de representación gráfica, por ejemplo la red de Schmidt, que es súper antigua, ¿cierto? Puede dar mucho juego llegado el momento de adoptar decisiones sobre si fortificar más adecuadamente un sector de la mina que otro. ¿Ya? Entonces, una simple red de Schmidt puede dar mucho juego
llegado el momento de adoptar decisiones sobre si fortificar más adecuadamente un sector de la mina que otro. Ustedes lo pueden ver, hay incluso videos en YouTube sobre cómo manejar una red Schmidt, que tiene que ver cómo interpretar en un plano, ¿cierto? La curvatura de la Tierra y cómo están los rumbos y las fallas y los manteos respecto a la red de Schmidt. Esto sin contar que una correcta interpretación de las fallas en una mina, portadoras o no de mineralización, puede redundar en una mejor comprensión del modelo geológico del yacimiento y por tanto contribuir a una mayor valorización del mismo. Ahí hay una zona de falla, ¿ven? Aquí también hay material que ha caído. Dice, problemas que debemos ser capaces de resolver. A la izquierda falla. ¿Qué tipo de falla? A la derecha suelo gris, gravas. Respuestas, es una falla de tipo normal. Esta que está acá, ¿cierto? No, no es un suelo. Se trata de una zona de falla. Y el material deleznable, el material que se está rompiendo, ¿cierto? El material deleznable, típicamente gris, es harina de falla. En los siguientes capítulos veremos cómo responder a estas simples preguntas. Entonces les decía que todo esto es como una introducción al libro, ¿ya? Sobre los contenidos específicos de esta obra. De matemáticas y física este manual trae lo justo. No se trata de impresionar a nadie con unas matemáticas que bien pensado poco aportan llegado el momento de decidir si una falla es normal o inversa. Aquí hemos puesto el énfasis en aquellos problemas en los que el geólogo de minas o exploración se verá obligadamente implicado. En este sentido intentamos entregar de la manera más simple posible las herramientas básicas como para que llegado el momento se pueda hacer una lectura adecuada del plegamiento o el fallamiento a escala local o regional. Cómo interpretar lo que vemos en terreno. Todo esto nos recuerda, no obstante, que primero debemos entender la naturaleza íntima de las rocas. Por ejemplo, si una secuencia de basaltos del Plioceno está intensamente plegada, entonces piénselo dos veces. Lo más probable es que no sean basaltos. El que una roca se pliegue o se rompa a través de una falla depende de sus propiedades mecánicas y condiciones de presión y temperatura del medio, tema que trataremos en los capítulos siguientes. Conviene aclarar además que este manual está centrado en las relaciones entre estructuras y yacimientos hidrotermales filonianos. O sea, estamos hablando de estructuras y vetas, ¿cierto? Aunque también trataremos otros temas relacionados como el oro en secuencias sedimentarias plegadas, el oro en zonas de cisalle, dúctil y frágil, o el emplazamiento de cuerpos plutónicos, o sea, magmas que enfriaron lentamente bajo la superficie terrestre, por ejemplo, yacimiento de hierro tipo Kiruna en relación con las grandes zonas de falla. Aquí hay una imagen, ¿cierto? Una interpretación de algo real. Tobas de latita y rocas, esta zona que está ahí. Andesitas y diques de latita. Andesitas y diques de latita. Y ahí están, ahí hay vetas, ¿cierto? Y las concentraciones de los distintos minerales. Ahí tenemos oro, plata, mercurio, estaño, arsénico, plomo, zinc y cobre. Filones epitermales, dice, estos son filones epitermales auríferos. Esto es fallas mineralizadas, ¿cierto? ¿Se acuerdan que les dije que las fallas eran rellenas con fluidos hidrotermales y así se formaban las vetas? Entonces, filones o vetas epitermales auríferos. Esto es fallas con mineralización y variaciones químicas en la vertical. Filones tipo bonanza, serían los número 1, la parte roja, filones tipo bonanza. Diseminaciones y stockwork, sería qué cosa, la parte 2, o sea, la parte rosada. Eso demuestra que la beta no solamente la que contiene mineral, sino a su alrededor también, pero lo más cerca, ¿cierto? Toda la parte rosada también tiene ley, pero en menor escala que la parte roja. Y finalmente esto, número 3, que dice brechas hidrotermales, ¿ya? Que también hay mineralización ahí. Las brechas se producen por las presiones, por las fallas, ¿cierto? Una zona brechosa significa una zona con mucho quiebre, mucho rompimiento.
pero que está unido en un cemento que es producto del material que forma las vetas, ¿ya? Bueno, aquí está la bibliografía del libro. La bibliografía del libro, déjame bajar más rápido. Fuerzas y esfuerzos. Entonces, una parte clave, ¿cierto?, para entender la geología estructural es entender lo que son las fuerzas y los esfuerzos, que son el origen de la deformación, ¿cierto? Muchas de las ideas aquí expuestas se derivan de los importantes y en muchos casos cruciales aportes de Ramsay del año 1967, Hobbes y otros compañeros. Cuando dice et al se refiere a los que lo acompañaron en este estudio, 1976, Nicolas y Mainprice, 1987, Weigemars, 1997, Twiss y Moores del 2007, así como del clásico trabajo de González de Vallejo et al. 2002. La lista es muy larga y aquí solo algunos nombres de muchos más. Las rocas que constituyen la corteza terrestre están sometidas a un gran número de fuerzas relacionadas con diferentes procesos, tanto exógenos, fuera de la zona, como endógenos, como dentro de la zona. Exógenos serían, por ejemplo, el tectonismo de placas. Endógenos podrían ser fallas localizadas, de forma que sobre esos materiales rocosos siempre van a existir fuerzas actuando a todas las escalas, desde la estructura cristalina a las grandes unidades orogénicas. Pero independiente de la escala que estemos considerando y del tipo de fuerzas implicadas, de forma general, los efectos que éstas provocan en las rocas son desplazamientos y la deformación de ellas. Así, un desplazamiento tiene lugar cuando las fuerzas que actúan sobre el material rocoso producen un cambio de posición en este. ¿Ya? Cambio de posición. Entonces aquí tenemos como este punto que estaba identificado con este vector P tuvo un desplazamiento y ahora se identifica con el vector P'. Entonces P', este vector P' va a ser igual a P más el vector de desplazamiento. ¿Se dan cuenta? P más el vector de desplazamiento es este punto ahora. Y eso, para que ocurra el desplazamiento, tiene que haber una fuerza que produzca ese cambio de movimiento, ¿cierto? O produzca ese movimiento. El cambio de posición o desplazamiento del material rocoso con respecto a un punto de referencia implica que éste habrá recorrido una distancia con respecto a su posición original, en una, dos o las tres direcciones del espacio. Dependiendo de la trayectoria del desplazamiento, este puede ser homogéneo, solidario, rotacional o inhomogéneo. Entonces aquí estamos mostrando un desplazamiento homogéneo, siempre como en la misma dirección, ¿ven? Este fue el punto original, después está acá, acá y acá. Desplazamiento rotacional, primero estaba ahí, después ahí, ahí y ahí. Desplazamiento inhomogéneo, o sea, que no tiene una forma característica como el rotacional o homogéneo, estaba acá, después se trasladó para allá, después de aquí para allá y de aquí para acá. No hay nada que previera, ¿cierto?, a simple vista ese desplazamiento. En el desplazamiento homogéneo, las trayectorias de todas las partes del material rocoso son iguales. En el desplazamiento rotacional, las trayectorias son proporcionales y paralelas. Y en el caso del desplazamiento inhomogéneo o no homogéneo, las trayectorias son erráticas, aparentemente, ¿cierto? La deformación ocurre cuando, al actuar una fuerza sobre el material rocoso, este cambia su forma y su tamaño. ¿Ya? Entonces aquí estamos mostrando compresión. Si yo someto un bloque, ¿cierto?, roca a la compresión, va a tender a adelgazarse y a anancharse, ¿cierto? Si lo tensiono, o sea, lo someto a tracción, nótese que la fuerza F y la F' son la misma magnitud, ¿ya? Pero en sentido contrario. Acá F tiene la misma magnitud que F', pero aquí le llaman F'. Entonces aquí lo que estoy haciendo es estirando de algún modo, ¿cierto?, el bloque original. Por lo tanto, se va a tender a adelgazar y estirar. Al contrario que acá, que lo estoy adelgazando y estirando, pero en 90 grados de diferencia. Eso es lo que provocan los esfuerzos en las rocas. Cuando las fuerzas que actúan sobre la roca son convergentes, compresión, se produce la deformación por aplastamiento. En el caso de que las fuerzas sean divergentes,
o distensión, se produce la deformación por elongación o estiramiento. Uno dice, bueno, pero si las rocas son sólidas, ¿cómo se van a estirar o aplastar? Sí ocurre, mínimamente, ¿cierto? No es tan notorio. Es por eso que existen radares que están constantemente monitoreando las zonas donde hay un rajo para ver si están ocurriendo movimientos milimétricos y submilimétricos para indicar, por ejemplo, un posible fallamiento. Si consideramos la fuerza en un punto, entonces hablamos de carga, ¿ya? Si consideramos la fuerza aplicada sobre un área, entonces hablamos de esfuerzo. Entonces, cuando hablamos de esfuerzo, en el fondo estamos hablando de presión, ¿ya? Entonces, presión o esfuerzo va a ser igual a fuerza, ¿cierto? Una cantidad vectorial partido por una área, que es la superficie. Entonces, presión es fuerza en una unidad de superficie. A eso también se define como esfuerzo. Esfuerzo. Si consideramos la fuerza aplicada sobre un área, entonces hablamos de esfuerzo. Si consideramos la fuerza en un punto, entonces hablamos de carga, ¿ya? Esa es la diferencia. Ahí está la definición, ¿cierto? Esfuerzo es igual a fuerza partido por área. Y ese es el típico simbolismo, ¿ya? Del esfuerzo de compresión. Fuerza partido por área está dada por esa letra que se llama tau. Tau. O sigma. Sigma o tau. Sigma creo que. El esfuerzo es un parámetro que representa la fuerza aplicada por unidad de área. Entonces esa fuerza está siendo aplicada en un área determinada, ¿ya? Entonces cuando yo someto, ya sea a compresión o a tracción, un área determinada con una fuerza, lo que estoy generando es un esfuerzo en ese material, un esfuerzo, ya sea de compresión o de tracción. Pero también existen las fuerzas de cisalle, de corte y de flexión y de torsión. O sea, hay distintos esfuerzos. Como veremos más adelante, las estructuras de deformación que encontraremos en la roca y su posible reactivación en diferentes etapas dependerán de la magnitud del esfuerzo y su orientación. El esfuerzo es una magnitud vectorial que se puede descomponer en tres componentes, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, según las direcciones principales del espacio. Así, el estado de esfuerzo de un volumen de roca está definido por las fuerzas por unidad de área, referidas a los tres planos, ¿cierto? X, Y, Z. Entonces, esa fuerza yo la puedo definir como esta fuerza que está acá, más esta otra fuerza que está acá. Entonces, el esfuerzo en el eje Y y el esfuerzo en el eje Z. Tiene una componente, ¿cierto? Más un esfuerzo en el eje, perdón, un esfuerzo en el eje X, un esfuerzo en el eje Y y un esfuerzo en el eje X, en Z, perdón. Entonces tengo una componente en el eje Z, una componente en el eje Y y una componente en el eje X. Así se define ese vector fuerza en el espacio, ¿ya? Lo mismo ocurre con los esfuerzos. También se pueden descomponer, ¿ya? En sus tres coordenadas, X, Y y Z. Finalmente, un esfuerzo o una fuerza aplicada en un punto, como en este caso, se puede descomponer en sus variables X, Y Z. Y ahí están los vectores dibujados. Descomposición de las fuerzas actuantes sobre un volumen de roca en sus componentes en el espacio cartesiano. Ya, chiquillos, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá ya. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Esto es para entender la importancia de la geología estructural y, y las aplicaciones que podemos encontrar para nuestra carrera. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Nos estamos viendo entonces. Chao.